Hola jóvenes, bienvenidos a una sesión de geometría analítica. El tema de hoy es la parábola con vértice en el origen. Dentro de este tema se van a desarrollar los siguientes puntos. El primero es elementos y tipos de parábola. Después veremos forma ordinaria de la ecuación de la parábola. De ahí se desprende la parte horizontal y vertical. Del mismo modo hablaremos de la fórmula del lado recto y resolveremos algunos ejercicios. Atendemos el primer punto, elementos y tipos de parábolas. Vamos al pizarrón. Muy bien, mira, aquí tengo ya un plano cartesiano de ayuda, donde voy a mostrarte la parábola y sus elementos. Uno de los primeros elementos de la parábola es el vértice. Así se llama, vértice. El vértice es distinguido con la letra V. Como vamos a hablar de una parábola con vértice en el origen, por ende, podemos concluir que las coordenadas del vértice como tal pues serían 0,0, ya que el vértice estaría en el origen del plano cartesiano. Si observamos el plano cartesiano, voy a marcar un punto en el origen, donde a ese punto lo voy a llamar vértice con la letra V. Ese es uno de los primeros elementos de la parábola. Después tenemos otro elemento que se llama foco. El foco se distingue con la letra mayúscula F. Después veremos las coordenadas correspondientes. El foco, comúnmente, para el ejemplo que voy a mostrar, voy a colocar por aquí otro punto y este lo llamaremos foco. Ahorita te diré por qué lo puse ahí. Después, otro elemento importante también de la parábola es el lado recto. El lado recto no es más que una longitud, una distancia que atraviesa el foco de la siguiente manera. Mira, por ejemplo, vamos a suponer que por aquí comienza la distancia del lado recto, lo voy a poner punteado, atraviesa el foco de esta manera y sigue y se detiene por aquí. Cabe mencionar que el lado recto debe de ser simétrico, lo que mida aquí, mide acá. Entonces, a final de cuentas, el lado recto es todo esto que le vamos a llamar LR, lado recto. ¿Qué distancia es? Ya lo veremos. Para el ejemplo que voy a mostrar ahorita lo dejaré así. El lado recto es importante en la parábola porque el lado recto, de algún modo, digámoslo de esta manera, le da el ancho o la forma a la parábola que quieras graficar. Ya que tienes el lado recto y su longitud, lo que se hace es que a partir del vértice trazas una curva de esta manera, en forma de bosquejo, mira, chocas con la orilla del lado recto y luego trazas otra, chocas aquí con la otra orilla, esa distancia que está controlada por una fórmula, y posteriormente proyectas un poco más las líneas y proyectas un poco más las líneas y de esa forma se genera una gráfica de una parábola. Otro elemento importante para la parábola es la directriz, que se distingue con una D minúscula. La directriz, la escribo aquí, directriz. La directriz se encuentra exactamente atrás del vértice, atrás de la parábola que ya se trazó. Aquí así, mira. Ahí es una línea, no es punteada, es seguida. Es la directriz, siempre está atrás de la parábola. Y se encuentra esta directriz, que es una línea perpendicular al eje en donde esté trabajando la parábola, en este caso es X, y si es X, esta parábola que estoy trazando, se dice que esta parábola es horizontal. Horizontal. Lo menciono así porque también hay parábolas verticales. Horizontal. La directriz tiene también aquí una referencia a un punto, que después hablaremos de él. Por último, tenemos a P es la distancia que existe entre el vértice y el foco, pero también P es la distancia que existe entre el vértice y la directriz. Me refiero, con otro color lo voy a resaltar, con un color amarillo. La distancia que hay en este lado se le llama P minúscula y del mismo modo es la misma distancia que hay aquí y es la misma P minúscula. Por lo tanto, podemos decir que la distancia que hay del foco al vértice es la misma que hay del vértice a la directriz. Bueno, con esto te presento los elementos de la parábola en general para que los conozcas y te vayas familiarizando. Tenemos al vértice, al foco
al lado recto, a la directriz y al punto P. Pasamos a otro detalle. Para hablar de tipos de parábolas, ya te había mencionado que existen dos tipos. Existen las parábolas que son horizontales, las anotaré por aquí, horizontales, y las que son verticales. Solo quiero mostrarte unos detalles interesantes. Las horizontales son dos. Mira, voy a trazar un pequeño plano cartesiano aquí y voy a trazar otro plano acá, donde sabemos que tenemos a X, al eje de las X, y obviamente al eje de las Y. Como ahorita estamos hablando de una parábola con vértice en el origen, entonces tenemos el primer tipo de parábola, que es así. Mira, nomás voy a hacer un bosquejo, listo. Aquí tenemos al vértice. Esta parábola abre a la derecha, por decirlo así, abre hacia este lado, ¿sí? Y por lo tanto, aquí en este lado tendrá su directriz, por acá tendrá su foco, como ya lo hemos mencionado. Esa es la primera. La segunda, que está abajo, es una parábola que abre hacia el lado izquierdo de esta manera, donde el vértice sigue estando en el origen y ahora el foco lo tenemos por acá. Mira, F. Lo voy a poner acá arriba también, F. Y ahora la directriz la tendríamos de este lado y ahora estará en el lado, digamos, positivo de las X. Esta abre hacia la izquierda, abre hacia este lado y pues tiene esa posición. Si revisamos las verticales tienen algo parecido. La vertical se va a distinguir porque si tenemos un plano cartesiano, así el vértice en el origen, pues tenemos la parábola que abre hacia arriba de esta manera y donde tenemos aquí abajo a la directriz y aquí arriba tenemos al foco. Esa sería la primera. La otra forma es simplemente lo contrario, me refiero que ahora abre hacia abajo de esta manera, donde el vértice sigue estando en el origen, ahora el foco está abajo, ¿sí? Y ahora la directriz está arriba, mira. Entonces, con esta información quiero distinguir algo importante, voy a utilizar otro color, mira, ya habíamos mencionado la distancia P, ¿la recuerdas? Aquí está la distancia P y aquí está la distancia P. Esa distancia P es importante que tú tengas un detalle. Mira, aquí voy a poner a P y por aquí voy a poner a P, que es la misma. También lo voy a hacer acá y lo voy a hacer acá abajo. Mira, ¿ya viste? Fíjate bien, cuando estamos hablando de parábolas horizontales, si la distancia P es mayor a 0, o sea, positiva, déjate explico algo. Lo que nos importa en realidad de P, o lo que va a mandar de P, es siempre la distancia que hay entre el vértice y el foco. Me refiero que esta zona de P es la que nos interesa y voy a ir a la otra parábola de abajo. Esta zona de P es la que nos interesa, es la que va a mandar para nuestro análisis. Si esa P que acabo de señalar con color amarillo es mayor a 0, o sea, positiva, estamos hablando de este tipo de parábolas, o sea, abre hacia la derecha donde la X es positiva. Aquí tenemos todos los positivos de X, ¿sale? Ahora, si tenemos una P que es menor a 0, o sea, negativa, quiere decir que la parábola abre a la izquierda, como lo tenemos exactamente aquí, abriéndose a la izquierda. Si te fijas, aquí tenemos el eje de las X, pero ahora estamos en zona negativa, está abriendo hacia el lado izquierdo. Entonces, si nos aparece una P negativa, podemos decir perfectamente que abre hacia la izquierda. Esta misma lógica se aplica a las parábolas verticales que tenemos acá. Si observas, el parámetro P, la distancia P que está aquí y la distancia P que está aquí, que son del vértice al foco, la distancia que nos interesa, o sea, esta P y esta P, aquí cuando abre hacia arriba podemos decir que P es mayor a 0, o sea, aquí también cumple el requisito de que es positiva en las Y's, y en la imagen o gráfica de abajo tenemos que P es menor a 0, por lo tanto es negativa y como puedes observar abre hacia abajo donde Y es negativa. Entonces con esta idea quiero que te quede la noción de que P y su signo nos pueden decir cómo estará la gráfica de la parábola antes de que te presenten la parábola misma graficada.
Vamos a pasar a otro punto. Pasaremos ahora a hablar sobre la forma ordinaria de la ecuación de la parábola horizontal con vértice en el origen. Regresemos al pizarrón. Bueno, mira, para hablar de una ecuación ordinaria de la parábola con vértice en el origen, primero tenemos que mencionar unos detalles viendo esta gráfica como tal de la parábola. Esta parábola, como lo mencionamos ahorita en una explicación, sabemos que es una parábola horizontal. Es horizontal y abre hacia el lado derecho, abre hacia acá, ¿sale? Nos damos cuenta que de este lado derecho, en el eje de las X, tiene el foco, ¿sale? Y que del lado izquierdo, del lado de las X negativas, pues tiene a la directriz atravesando en forma perpendicular detrás del vértice. Ya que tenemos esta información, primero quiero rescatar dos cosas. Coordenadas. Mira, sabemos que aquí nuestro vértice, obviamente, porque está en el origen, tiene coordenadas 0,0. La pregunta es, ¿nuestro foco qué coordenadas debe de tener? Bueno, es muy sencillo. Fíjate, sabemos que la distancia del vértice al foco se llama P minúscula. Es una distancia P minúscula y también se encuentra que es la misma simétricamente del vértice a la directriz. Quiere decir que también aquí se encuentra P minúscula, lo mismo. Si mide P 3 unidades aquí, pues también hacia atrás mide 3 unidades. O si mide 5, o si mide 6, lo mismo adelante que para atrás, por decirlo de alguna manera. Entonces, si el foco está situado aquí en el eje de las X, quiere decir que está situado a una distancia P en X, porque tú sabes que las coordenadas siempre se escriben X, Y. Por lo tanto, X sería el valor de P, me refiero a la distancia que se tenga en ese instante. ¿Con qué posición en Y? Pues en 0, totalmente en 0 porque estamos en el origen. No, esta parábola no está arriba ni abajo del eje de las X, está sobre el eje de las X. Bueno, entonces, con esta información nos damos cuenta que el vértice tiene 0,0 y el foco tiene coordenadas P, 0. Ahora, por definición, se nos ha dicho, de acuerdo a un documento que se te hizo llegar en clases pasadas, nos dice que por definición la parábola, si hay un punto que recorra a la parábola en cualquier instante, me refiero que si hubiera un punto, por ejemplo aquí, y si ese punto lo llamamos punto P mayúscula, donde tenga coordenadas X, Y, referenciando a que puede ser cualquier coordenada, pues por definición nos dice que la distancia que hay de ese punto, ahí en ese espacio, con respecto al foco y con respecto a la directriz que está aquí atrás, pues se nos dice que la distancia que hay aquí debe de ser la misma acá para cumplir el requisito de ser una parábola. Si pudiéramos hacer por medio de una animación que este punto se mueva, que recorra por donde él quiera, manteniendo las líneas punteadas, en todo momento las líneas punteadas que van hacia la directriz y las líneas punteadas que van hacia el foco tendrían la misma distancia. ¿De acuerdo? Dicho esto, te voy a presentar ya directamente la fórmula sin hacer más análisis. Mira, fíjate bien, la fórmula que distingue a una parábola horizontal es la siguiente. Y cuadrada es igual a 4P por X, donde nos podemos fijar que si Y está al cuadrado y que X es lineal. ¿Ya viste eso? X es lineal. La que está al cuadrado es la Y. Cuando veas esta forma, pues estaremos hablando de una parábola horizontal. Ahora, este 4 es una constante que ya explicaremos más adelante. Y la P, esta P que está aquí, no es más que la misma P que hemos mencionado desde el principio, es esta distancia que siempre está implícita en las parábolas, es la distancia entre el vértice y el foco. Ahora, nada más para resaltar un detalle importante. Mira, esta ecuación tienes que reflexionar lo siguiente. En esta ecuación tenemos que tener cuidado porque P en algún punto va a ser mayor a 0 y en algún punto P va a ser menor a 0.
Ya dijimos que si es mayor a 0 simplemente es positiva y si es menor a 0 es negativa. Entonces, como va a estar variando, quiere decir que cuando P sea positiva vamos a tener esta forma. Mira, lo voy a hacer muy rápido. Así, vamos a tener esa abertura de parábola hacia la derecha. Si P es negativa, pues vamos a tener simplemente esto. ¿Sale? Quiero que por favor ese detalle lo tengas claro. Entonces, con esto también podemos decir que si fuera positiva como aquí, entonces tendríamos y cuadrada es igual a 4px, como la que tenemos. Pero si fuera negativa, tendríamos y cuadrada es igual a menos, lo voy a poner mejor así, mira, a 4 por menos p, para que p se quede con el signo x, donde nos damos cuenta que p, pues al multiplicar al 4, pues va a ser a todo ese factor lo va a ser negativo, ¿no? Quedaría así, y cuadrado es igual a menos 4px. Si lo ves, entonces tendríamos o esta forma, que al final, si regresamos a nuestra fórmula original, lo que podemos hacer es agregar más menos. Si ponemos más menos al principio, simplemente le estamos dando la oportunidad a que P tome el signo que requiera. ¿Por qué el signo que requiera? Porque la parábola puede abrir a la derecha o la parábola puede abrir a la izquierda, como sea, pero quiero que tengas en cuenta el signo correspondiente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto nos habla de la forma ordinaria de la ecuación de la parábola vertical con vértice en el origen. Regresemos al pizarrón. Ahora, del mismo modo, nos presentan una parábola que es vertical. Y como es vertical, también podemos obtener una fórmula que lo distinga. Primero, coordenadas. Vértice, por estar en el origen, 0,0 sin ningún problema. Ahora, foco. Te fijas que el foco ahora está acá en este lado con el eje de las y's. Entonces, como el foco siempre está a una distancia P minúscula, que ya tengo por acá, ¿sí? Como es una distancia P, quiere decir que nuestras coordenadas del foco, como son x, y, x ahora es 0, ¿sí? Porque el eje de las x, pues, ahorita no tiene ninguna participación en el foco, pero el foco está a una altura en y que vale p. Entonces podemos decir que nuestras coordenadas en el foco ahora son, foco es 0, p, ¿sale? Y el vértice, como siempre, 0,0. Bueno, lo mismo va a aplicar para esta parábola vertical en su diseño de fórmula. Su diseño de fórmula ahora es de la siguiente manera. X cuadrada es igual a 4 veces P por Y. Quiero que notes cómo ahora la X es la que está al cuadrado y la Y es la que está lineal. Con esta información, pues nos damos cuenta que cambia, ¿no? Cambian las letras de su posición, pero lo que no cambia es esto, mira, 4 veces P, donde P sigue siendo la distancia del vértice al foco y el 4 es una constante que nos explicarán un poco más adelante. Siguiendo la misma reflexión de la parábola horizontal, quiero que veas que este también debe cumplir el requisito de que P puede ser mayor a 0 o que P puede ser menor a 0, hablando otra vez de lo mismo, positivo o negativo, teniendo en cuenta un dibujito o un bosquejo rápido, pues que si es positivo simplemente tendremos esto, ¿no? Como una forma de U, como una sonrisa, una parábola positiva, hacia arriba, abre hacia arriba. Y si es negativa, simplemente abre hacia abajo, ¿sale? Y también, si agregamos a la fórmula, pues tendríamos aquí que x cuadrada, hablando de una parábola vertical, sería igual a 4 veces p por y, donde p es positiva y por ende el 4 y la y pues se hacen positivos. Si tenemos la forma que está abajo con la que abre para abajo, tendríamos x cuadrada es igual a 4 por menos p por y. Pero como sabemos que p multiplica a 4 y a y, pues simplemente podemos escribirlo ya de esta manera, ¿no? Menos 4py. Entonces, también aquí es importante que revises el signo
desde el punto de vista vertical para que tú, con el hecho de ver las fórmulas, si es positiva o es negativa, tú en tu mente puedas ver el diseño previo de la parábola antes de que la grafiques. De esa manera puedes anticipar muchos ejercicios y puedes anticipar muchos detalles de cualquier problema. Lo que vamos a agregar a la fórmula original, regresando acá a la fórmula, lo que vamos a agregar es el signo más menos, atendiendo a la posición que nos entregue el parámetro P. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya tenemos las dos fórmulas ordinarias de la parábola con vértice en el origen. Vamos al siguiente punto. Ahora hablaremos de la longitud del lado recto LR. Regresemos a nuestro pizarrón. Ahora, para hablar del lado recto, pues ocurre algo sencillo. Mira, vamos a observar otra vez la parábola. Quiero que veas esta parábola horizontal donde tenemos la distancia P, vértice al foco, la distancia P, vértice a directriz. Si estas distancias P, que son las mismas, simplemente las reflejo arriba, me refiero que si me las llevo en una línea punteada, de esta manera, mira, si punteamos aquí, pues sabríamos que aquí otra vez estaría la distancia P del foco al vértice, y la distancia P otra vez aquí, pues del vértice al foco. Perdón, del vértice a la directriz de este lado. Entonces sabemos que aquí hay una P y otra P. Y como lo mencionamos hace un momento en explicaciones pasadas, por definición de la parábola, se nos ha dicho que la distancia que hay de un punto como este a la directriz y de este mismo punto al foco debe ser el mismo. Me refiero a que la distancia que está por aquí escondida debe de ser exactamente la misma. Es un requisito para que la parábola exista. Es un requisito para que la parábola cuente con la simetría que requiere su gráfico. Dicho esto, si es la misma distancia, podemos decir que esta P y esta P, pues nos darían una distancia de P más P, donde tendríamos 2 veces P. ¿Sale? La distancia 2 veces P, pues estaría aquí. Y también estaría aquí. Y si hablamos de la parte que está acá, diríamos que aquí tenemos 2 veces P. Entonces, como también es simétrico hacia acá abajo, pues diríamos que también aquí es 2P. Y como lo dijimos al principio, que de aquí hasta acá es el lado recto, de acuerdo al elemento que mencionamos, pues podemos decir entonces que nuestro lado recto se conformaría de la distancia de arriba 2P sumada con la distancia de abajo que es 2P, lo cual nos daría un lado recto igual a 4 veces P. Este 4 veces P es el que está apareciendo en las fórmulas que ya determinamos anteriormente. El 4P en el lado recto se le va a agregar valor absoluto de esta manera debido a que el lado recto como tal es una longitud. Es una distancia, no puede ser negativa, simplemente se debe entregar una magnitud, un simple número. Entonces con esto deducimos que nuestro lado recto es 4P entre valor absoluto. 4 por P. Muy bien, ya que tenemos el lado recto, pasamos a lo siguiente. Ahora realizaremos un pequeño ejercicio para finalizar esta presentación, para finalizar esta clase. Vamos al pizarrón. Muy bien, ahora tenemos el siguiente ejercicio para entender, para aterrizar toda la información que hemos analizado hasta el momento. Nos dice lo siguiente: encontrar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco F mayúscula 3,0. Realizar gráfico. Bueno, muy bien. Una recomendación importante que voy a darte es la siguiente. Como nos piden a final de cuentas realizar el gráfico y pues nos dan algunos detalles, algunos datos como vértice en el origen y como foco, bueno, pues lo que vas a necesitar en realidad es encontrar todos los elementos de la parábola, todos, porque todos los elementos de la parábola son necesarios para poder realizar el gráfico final, independientemente de que te pidan primero la ecuación, ¿sale? Te voy a recomendar que realices una tablita como la que voy a hacer, ya que esa tablita nos permite o nos permitirá estar un poco más organizados con toda la información.
una tablita que conste más o menos así, donde vamos a poner algunos renglones y ahorita vas a ver cuál es la finalidad de poner esta pequeña tabla que nos va a ayudar demasiado. Aquí vamos a poner al vértice, aquí vamos a poner al foco, aquí vamos a poner al parámetro P, la distancia P, aquí vamos a poner al lado recto, aquí vamos a poner a la directriz y por último voy a agregar este último rengloncito para poner la ecuación que determinemos. Esta tablita con la ayuda de los detalles y datos que nos da el ejercicio nos servirá para terminar más simple. Mira, voy a usar otro color, vamos a usar un amarillo otra vez. El vértice, vamos a empezar con el vértice. El vértice de acuerdo al ejercicio pues tenemos 0,0 por default porque está en el origen. ¿Sale? Ahora el foco también ya no lo dan, tenemos foco 3,0. Mira, ya llevamos dos datos. ¿Qué otro dato podemos obtener? Bueno, antes de continuar, tenemos que saber si la parábola es horizontal o si es vertical. ¿Cómo lo hacemos? Hay algunas maneras. La que te puedo recomendar primero es la siguiente. Si te acuerdas, te presenté coordenadas en las explicaciones pasadas donde decíamos que la forma horizontal y la forma vertical tienen ciertas coordenadas por default, incluyendo al parámetro P. Me refiero a esto, mira, cuando es horizontal, con vértice en el origen, sabemos que es 0,0 y que el foco está en X, me refiero a que aquí tendríamos P,0. Cuando es vertical, el vértice sigue estando en 0,0 y el foco cambia a la parte de Y, así 0,P. Si te fijas, esto lo puedes incluir, si tú gustas, en un formulario para que lo estés viendo siempre, para que ubiques cómo deben estar las coordenadas horizontales y verticales. Si observamos, nos están dando el foco y el vértice en el origen como los que tenemos aquí y aquí. Y si observas, el foco tiene valor de 3 en la posición X y 0 en Y. Eso quiere decir que si observamos nuestra tablita de ayuda, estaríamos hablando de este tipo de parábolas. Quiere decir que la parábola es una horizontal, de acuerdo a este análisis. Si el foco nos lo hubieran entregado por obvias razones así, 0,3, donde el 3 está del otro lado en posición Y, pues estaríamos hablando de una parábola vertical, ¿sale? Y como sabemos, si es una parábola horizontal, por la explicación ya sabemos que la ecuación simplemente es y cuadrada es igual a más menos 4px. ¿Te acuerdas? Esta es la ecuación que vamos a buscar. Y para desarrollarla, pues tenemos que encontrar el parámetro P, que es lo que tenemos que determinar a continuación. Y este parámetro P, como sabemos que se encuentra en el foco, en este momento se encuentra en el foco como dato, aquí míralo, quiere decir que el parámetro P lo tenemos acá, mira, vale 3, porque es lo que le da ahorita, por estar en el origen, el vértice, es lo que le da el valor a P en el foco. Entonces podemos decir con toda confianza que P tú vales 3. Y positivo, porque así está la coordenada en el foco, positiva. Quiere decir que nuestra ecuación va a ser positiva. El lado recto, bueno, el lado recto, para calcular el lado recto, ya sabemos que el lado recto simplemente es valor absoluto de 4 veces el valor de P. Entonces, si sustituimos esto, tendríamos valor absoluto de 4 por 3, valor absoluto, lado recto, tú eres igual a valor absoluto de 12, pero como es positivo, simplemente es un 12. Entonces, lado recto, tú eres 12. Ahora, directriz. Para encontrar la directriz la vamos a dejar hasta el final después de desarrollar el gráfico para darte un tip y que lo encuentres. La ecuación ya la tenemos, la ecuación ya la podemos sustituir aquí. Vamos a sustituirla acá en la tablita. Fíjate bien, tendríamos y cuadrada eres igual a 4p. 4p que está aquí, pero ya sabemos que 4p es lo mismo que el lado recto, o sea que 4p es simplemente 12.
podemos decir entonces que y cuadrada es igual a 12x y ya tienes la ecuación de la parábola, ya la tienes lista. Vamos a pasar a el gráfico final, es lo que nos piden, para de ahí determinar a la directriz. Lo primero que vamos a hacer es ubicar al vértice. Lo tenemos aquí en el origen. Después vamos a ubicar al foco. Como el foco tiene coordenadas 3,0, quiere decir que debe de andar por acá en el nivel 3. Mira, 1, 2, 3. Aquí en el nivel 3 positivo con una posición 0 en Y, quiere decir que se queda aquí. Aquí tenemos a nuestro foco. Lo que sigue a continuación es trazar al lado recto. El lado recto ya lo tenemos aquí en la tablita. Tiene una medida de 12, es una longitud de 12. Pero como el lado recto atraviesa el foco, como lo habíamos dicho, lo atraviesa, quiere decir que debe cumplir una simetría de la siguiente manera. Si mide 12, quiere decir que el lado recto debe de medir hacia acá arriba 6 y hacia acá abajo 6, para que al momento de sumar todo, el lado recto nos dé esos 12 de longitud que estamos buscando. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es buscar en el eje de las Y la posición número 6, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y del mismo modo hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, ya que tenemos acá arriba 6 positivo y obviamente hacia esa parte de abajo en Y, tenemos a menos 6. Ya que lo tenemos, vamos a puntear para saber hasta dónde tendría que llegar nuestro lado recto una vez que lo pasemos de forma punteada por el foco. Listo, voy a marcar esta orilla, esta esquina, y voy a marcar esta esquina. Esto que está aquí es nuestro lado recto que mide 12. 6 arriba, 6 abajo. Ya que tienes el lado recto bien marcado y ya bien ubicado, pues lo que vas a hacer es trazar, vas a hacer un trazo, puedes hacerlo en forma de bosquejo, así mira, una curvita que choque ahí, otra curvita que choque ahí. Y luego proyectas un poco una línea así y proyectas un poco una línea así y prácticamente tienes la parábola que estamos buscando. Ahora, para terminar ya el gráfico y el ejercicio tienes que ubicar a la directriz. Y se dice, de acuerdo a los análisis, que la directriz debe de andar por acá atrás, en esta zona, la distancia que hay del vértice al foco. O sea que si del vértice al foco hay un 3, quiere decir que para atrás también hay un 3, pero como vamos hacia atrás, a la zona negativa de X, quiere decir que vamos a andar acá en el menos 3. Y en el menos 3, que es la distancia del vértice al foco, lo que vamos a hacer es trazar una línea de esta manera que atraviese en forma perpendicular, no punteada, hacia una línea, y ahí tenemos nuestra directriz. Ahora, ya que tenemos el gráfico completo, la directriz como tal, directriz, se escribe en forma de ecuación. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Primero, la directriz que acabas de trazar, que es esta, ¿qué eje atravesó? Acaba de atravesar o acaba de pasar el eje de las X. Lo acaba de pasar aquí. Entonces tú vas a escribir directriz, atravesó al eje de las X. ¿En qué posición? Revisa en qué posición. Mira, aquí estamos en la posición menos 3. Entonces, X igual a menos 3 es la fórmula de la directriz que le da vida a esta recta que está aquí y que es lo mismo que vamos a poner acá en nuestra tablita de ayuda. X igual a menos 3 es la ecuación de la directriz para este ejercicio. Bueno, muchachos, hasta aquí voy a dejar el ejercicio y los detalles de la parábola. Analízalos, reflexiónalos y revisa y realiza los ejercicios que se te encarguen. Nos vemos en una próxima sesión.